Mi nombre es Tania Hirsch, soy parte del equipo del Observatorio Ciudadano. Estoy conectada desde Santiago de Chile, eh, desde esta organización que a su vez es parte de la red de territorios de vida TICA Latinoamérica del ICA Consortium, que es la organización que está organizando este conversatorio y que nos invitó a conversar con ustedes de este tema. Así que les damos formalmente la más cordial bienvenida al seminario La situación actual de la ley Lafkenche en Chile. Este seminario es parte de una campaña más amplia sobre territorios de vida, experiencias de conservación como alternativa al cambio climático que está realizando TICA con el motivo del 9 de agosto, el Día de los Pueblos Indígenas. Así que dentro de ese contexto se enmarca este seminario, este conversatorio. Quiero dar inicio recordando el manifiesto Tratado por los Derechos de Vida, que dice así: damos gracias por todos los custodios de los territorios de vida, las comunidades humanas móviles y asentadas que evolucionaron vinculándose con los bosques, las praderas, las montañas, las llanuras, las islas, los lagos, las tierras áridas, los humedales, los ríos, la tundra, los glaciares y los entornos costeros y marinos, que a su vez sostuvieron durante milenios sus medios de vida, sus identidades y sus facultades para cuidar. Con este agradecimiento ya damos inicio a este conversatorio. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos en silencio y si quieren durante el conversatorio pueden ir poniendo preguntas en el chat porque al final va a haber una instancia de conversación con las ponentes. Eh, Así que aprovecho de agradecerles y darle la bienvenida a Joana Coñuecar y Persia Cheuquenao, que van a ser nuestras ponentes hoy día, que nos van a contar sobre la ley Lafkenche. Joana Coñuecar está desde la región de los lagos. Ella es comisionada de pueblos originarios de Chiloé y Palena. Y Persia Cheuquenao, presidenta de la identidad territorial Lafkenche. Igual, muy pronto les voy a contar más detalles sobre ellas, pero quiero empezar por introducir la temática. En Chile en 2008, que me parece que es hace 15 años, se aprobó la ley 20.249. Esta fue una normativa muy novedosa en Chile porque fue construida desde las bases por comunidades mapuche lafkenche que se organizaron desde las costas de la región de Biobío hasta la región de los lagos luego de ser invisibilizados por la ley de pesca en Chile, que no reconocía el rol de estas comunidades y sus derechos sobre el borde costero. Entonces, desde aquí nace esta demanda por este reconocimiento y empieza esta organización que culmina con la creación de la Ley 20.249, que por esa razón hoy es ampliamente conocida como Ley Lafkenche, ¿no? Por nacer desde las bases de organización de este pueblo. Esta ley lo que hace es justamente reconocer los derechos de los pueblos indígenas costeros sobre los espacios marinos y costeros, y particularmente los usos consuetudinarios que las comunidades realizan en ellos. Con usos consuetudinarios nos referimos a usos tradicionales que pueden ir y ancestrales que pueden ir desde actividades económicas, de pesca y recolección, hasta actividades espirituales como ceremonias. Para proteger estas actividades, lo que hace la ley es crear los espacios costeros marinos de pueblos originarios, conocidos como EMPO por sus siglas. En estos territorios delimitados de mar y costa, los usos que hacen las comunidades están reconocidos y están resguardados. Sin embargo, en sus 15 años de implementación de la ley Lafkenche, hoy está en un momento complejo. Se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto de modificación de la ley Lafkenche que fue presentado por un grupo de senadores eh, y en el cual no ha habido participación de las comunidades. De hecho, las comunidades, ya les contarán, se han manifestado independientemente como contrarios a esta modificación.
Y no solo no ha habido participación de las comunidades en el desarrollo y la tramitación del proyecto, sino que tampoco ha habido consulta indígena, que es obligada por ley en Chile. Así que, sin más introducción, quiero darle la palabra a nuestras invitadas, que van a tener entre 15 y 20 minutos para contarnos un poco desde su experiencia sobre este tema, en base a unas preguntas que yo les voy a hacer. Y luego la idea es entablar un diálogo, como les contaba, para lo cual pueden ir levantando la mano o poner sus preguntas en el chat y luego vamos a elegir la cantidad que el tiempo nos permita, ¿no? Así que quiero presentarle formalmente a las invitadas. Joana Coñuecar es dirigente Mapuche Huilliche, originaria de Isla Llanchid, en la comuna de Gualeguay. Esto se encuentra a 120 kilómetros al sur de la ciudad de Puerto Montt, en la región de los lagos, donde se encuentra activo uno de los primeros EMPO, el EMPO Mañihueco Winay. Eh, Joana es técnico en acuicultura y también es comisionada de pueblos originarios de Chiloé y Palena en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, que es la instancia institucional donde se toma la decisión de aprobar, rechazar o modificar las solicitudes de espacios costeros marinos de pueblos originarios. Y ella también es integrante de la organización y entidad territorial Lafkenche, que es de donde nació la ley, y de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida. Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuché, Ay, muchas madre gracias por la mía. invitación. Estamos acá también con estas expectativas de la conversa, ¿cierto? Y también ahí con preguntas en una actividad precisamente de capacitación a mujeres indígenas, precisamente para seguir en la defensa del mar. Así que estoy con preguntas, dudas, ciertas cosas en la cabeza, pero siempre con la disposición de que la experiencia pueda contribuir también en algo a la defensa del mar. Muy bien. Bienvenida, Joana. Un gusto tenerte aquí, que está Muchas conectada gracias. desde la región de los lagos. Y también quiero dar la bienvenida a Persia Cheuquenao. Ella es originaria de la comuna de Tolten, un poco más al norte de donde está Joana, en la región de la Araucanía, donde es parte del EMPO Malalhue-Tolten, que recientemente obtuvo su aprobación en la Comisión Regional de Uso Verde Costero, justamente de la región de la Araucanía. Así que Joana es parte de un EMPO que es de los primeros y Persia es parte de un EMPO que es uno de los últimos. Así que ahí nos van a poder contar de algunas diferencias entre esto. Persia también fue parte del grupo gestor de la ley Lafkenche y de hecho hoy es su presidenta de la identidad territorial Lafkenche. Y también es integrante de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar y más a nivel local, parte del Red de Territorio de Trehuaco. Así que bienvenida, Persia. ¿Cómo Felei, Polamien, Mari Mari, Compuche, Mari Mari, Polamien, estás? Fachi, Sungu, Amuleita Sungu, Fentres Montañín Tainchin. Bueno, decirle de que soy Persida Chauquenao del territorio de Tehuaco, comuna de Teodoro Smith, pero hoy estoy en la comuna de Gorbeán, Ancoche, límite. Ah, Pero bien, soy del territorio Tehuaco, estoy ahí constantemente trabajando y como bien decía Tanya, es que somos uno de los fundadores de esta ley que ha provocado tanto ruido y que para nosotros es una ley de mucha esperanza para poder trabajar tranquilamente en nuestros espacios. Es una de las primeras leyes, ¿cierto?, que es realizado, trabajado con comunidades, con mujeres y hombres y niños, que no se le escuchaba su voz en tiempo atrás. Así que eso, mi estimada, y con gusto hoy día compartiendo a lo que no se nos pregunte, porque en realidad muchos años de trabajo no es una cuestión de ayer nomás, sino que llevamos muchos años, ya de 25 años más o menos, y eso, si quiere contar más adelante, cuente. muchas gracias, Lamien. Bienvenida. Así que quiero comenzar con una pregunta para cada una. Quizás puede empezar Persia sobre cómo consideras que han sido, qué mirada tienes sobre los primeros 15 años de existencia e implementación de la ley Lafkenche. Quizás también nos puedes contar un poco de sus inicios. Uh -huh. Sí, en realidad
la ley Lafkenche lleva 17 años, ¿ya? Desde el 2008 a la fecha lleva ya 17 años promulgado, ¿no? Bueno, hasta el 2024 no teníamos problema. No tuvimos problema con la aplicación de la ley. Nosotros el año 2017, ingresamos una solicitud de espacio costero marino ahí en Tehuaco, desde Malalhue a Tolten, y fue aprobado y no tuvimos dificultades alguna. Estoy hablando de la 9ª región, donde no tenemos un sector complejo, tal vez un lugar manso, si se puede decir entre comillas, pero no hemos tenido mayormente dificultad hasta hoy día. Ya el año pasado nosotros se nos aprueba una segunda solicitud, porque primeramente la primera solicitud estaba, solamente solicitamos mar. Entonces, por esas cosas de la vida se nos fue y el año pasado, en 2024. Hoy día estamos en proceso de la última solicitud de negociación primera para poder trabajar con las comunidades. Pero ya tenemos un plan de administración ahí, trabajándolo así, hacen como 3, 4 años más o menos, ¿no? Así que eso, y hasta el momento ha provocado mucho ruido, y sobre todo en la zona sur, que ya mi compañera Joana ahí explicará, y nos tiene bastante preocupados porque es la primera ley que resguarda, fortalece los derechos de los pueblos indígenas, principalmente todo lo que se trata de los usos constitucionarios. Ustedes se preguntarán muchos, ¿qué significa uso constitucionario o qué es uso constitucionario? También o entrar en todo lo que nosotros sabemos como comunidades indígenas. Por ejemplo, tenemos los usos medicinales, usos espirituales, usos productivos de baja escala. Para nosotros todo ese es uso ancestrales, y hoy día se transforma en uso constitucionario, ¿ya? Y todas las actividades recreativas que teníamos y que tenemos todavía y que afortunadamente lo podemos hacer, pero hasta hace poquito empiezan nuevamente otros problemas, y ahí nos empieza a nosotros disfrutar. Nunca fuimos reconocidos como pueblo y teníamos la esperanza, y todavía tenemos la esperanza, que nuestra ley tiene que ser resguardada y validada y conservada para y por nuestras comunidades y para nuestras futuras generaciones. Es cierto, hoy en día se siente un poco molesto, un poco preocupado, porque en realidad una ley que fue elaborada por comunidades de base, hoy día los parlamentarios ni siquiera nos preguntan, nos consultan que ellos quieren modificar esta ley. Hasta hace poco nosotros fuimos como comunidad, como territorio, pedir audiencia para decirle por qué es importante de que nuestra ley no sea modificada, no sea intervenida. Pero aún así no hemos tenido muy buenas experiencias. Siempre hemos estado dialogando con el Estado, siempre le hemos estado dando argumentos. En algún momento yo pienso, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? Ellos nos invitan a dialogar, dialogamos pasivamente, nos tomamos el tiempo, y ellos como parlamentarios, ¿qué han hecho para con nosotros? No hay voluntad de escucha. Y yo lo he presenciado, y la verdad es que es muy lastimoso pensar que no tenemos un futuro mejor. Pero nuestra espiritualidad, nuestro feyento, nuestro quemón, nuestro neguén, ellos nos darán más fuerza, ¿cierto?, para seguir luchando en pos de la defensa de nuestros espacios, de nuestros lafquén principalmente, ya que nos han despojado de nuestras tierras y hoy día nos quieren despojar de nuestros lafquén. Y eso es muy lastimoso, muy penoso de vernos prácticamente en la burbuja. O sea, que nos están baleando de uno y otro lado. Nosotros nos están viendo como una especie de, no sé, tal vez entre comillas como un estorbo, pero a su vez somos para ellos una especie también de especie, me disculpen la palabra que uso, una especie de grupos de personas que ellos se benefician a cuesta de nosotros. Entonces, mi preocupación hoy día, mi estimado Lamienes, hermanos y hermanas, a nivel no sé cuántas personas me estarán escuchando, yo en lo personal me siento muy, muy atropellada
O sea, ¿qué le puedo entregar yo a mi gente? Ya dimos todo, entregamos todo nuestro conocimiento prácticamente, pero hoy en día no nos quieren escuchar. No hay ningún gobierno de turno. Hoy día aprueban, pero a su vez también desaprueban. Hoy día tenemos la ley Lafkenche ahí aprobada, tenemos la solicitud de espacio costero marino aprobada en mi territorio, por ejemplo, pero hoy día tenemos el gasoducto. ¿Cómo se entiende esa parte? Mi preocupación, mi estimado Lamien, yo hoy día solamente lo llamo a conversar, a pensar. A lo mejor hay algunos universitarios, a lo mejor hay algunos abogados, a lo mejor no sé quiénes estarán presentes en este NOTRAM, pero los llamo a que bajen a nuestros territorios y conversen con la gente, con los dirigentes, con lo que unifica UTHM, con los ancianos, con los ancestros, porque ahí está la sabiduría del sostén, del desarrollo de esta nación. Persia, quizá para la gente que no conoce bien la ley, quizás podrías explicar un poco sobre cómo se ve su aplicación sobre los territorios, o sea, cómo era la situación antes de la ley y qué es lo que se busca que cambie esa situación con la ley y si es que ha pasado en estos primeros años, que efectivamente son 17, como tú Mm. dices. Mira, ¿cómo veíamos antes en las que no teníamos ninguna dificultad para llegar a ello? Ya no teníamos norma, no teníamos nadie que nos dijera, mira, hasta aquí puede ser. Nos están midiendo la alimentación que sale en las que nos están atribuyendo a leyes y a normas, cosa que nosotros para los indígenas no hay una norma, ya tenemos una norma que todos nos defendemos, que todos nos... A ver, este dicho filmonien es por el bien y el sustento de todos, de alimentarnos, de coayudarnos. Y eso es lo que hoy día no se logra entender. Y al parecer, y al llegar a este plan de administración ahora, nosotros como territorio nos estamos uniendo. Tenemos que unirnos con otros actores sociales, como por ejemplo los pescadores artesanales, sindicatos pescadores. Afortunadamente en mi sector no hay, pero tenemos los pescadores artesanales y otros actores como el turismo. Hoy día nos vemos obligados a unirnos mucho más de lo que estábamos para poder armar este plan de administración donde todos tengamos parte de, tengamos la posibilidad de trabajar en conjunto, pero respetando nuestros quehaceres y nuestras inquietudes. Hoy eso incomoda a la industria, incomoda a los lucrativistas, a los poderosos, digamos, porque nos están fraccionando nuestro monien, nos están fraccionando todo lo que allí sacamos de nuestro lasquén, de nuestro mapo. Y eso hoy día no sé qué va a pasar, no sabemos qué podemos pensar, porque si tenemos nuestro plan de administración ya y si se modifica la ley, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que sigue más adelante? Es nuestra preocupación y todavía tenemos que seguir trabajándolo con nuestros dirigentes, con nuestros parlamentarios. Tal vez también tenemos que volver a llegar ahí, a tocar puertas y decirles, ya pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Es una contradicción, veo yo, que hay desde el Estado para con nosotros. No nos dejan tranquilos, o ¿qué quieren? ¿Qué estarán pensando? No lo sé, también es lo que puedo aportar para ahora. Chaltulamien, muchas gracias. No sé, Joana, si es que nos puedes complementar, te hago la misma pregunta. ¿Cómo ves tú los primeros 17 años de existencia de la ley Lafkenche, desde que nació buscando resolver problemas que habían antes que no están resueltos y cómo han sido esta primera etapa de la ley? Porque 17 años para una ley es poco, es una ley joven, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Si es Claro. que puedes explicarle a la gente que quizás no entiende bien cómo son los espacios costero marino de pueblos originarios, para que se hagan una idea de cómo opera y qué es lo que busca reparar esta ley. Bueno, nosotros desde Gualeguay nos sumamos a este llamado, ¿cierto?, de la implementación de la ley en los territorios costeros en el año 2009. Posterior a la promulgación de la ley, hubo un tiempo también de socialización que desde la identidad territorial lafkenche se comenzó a realizar en los territorios costeros para incentivar, de alguna manera, informar, ¿cierto? Educar, informar que estaba esta posibilidad de generar solicitudes de espacios costeros para resguardar precisamente
los pocos territorios indígenas marinos que quedan. ¿Ah? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es esa salvedad. Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que poner en la discusión, que es primero que en la modificación de la ley de pesca, por ahí por el año, qué sé yo, 2000, un poquito después, se generó, y siempre históricamente se han invisibilizado las contribuciones y roles de los pueblos originarios marinos. No solamente el pueblo mapuche, sino que los pueblos originarios a nivel país, desde Arica hasta Magallanes, Isla de Pascua o Rapa Nui, en el fondo, ¿cierto? La invisibilización de las contribuciones y el rol fundamental que cumplen los pueblos indígenas en el mar. Y virtud de eso, Pérsida ya ha mencionado, ¿cierto?, que hubo una conversa, un diálogo político ahí para pedir la incorporación de los pueblos indígenas en la ley de pesca y finalmente se generó una propuesta de poder crear una ley propia que de alguna manera haga justicia a la reparación, podríamos decir. O sea, hoy día podríamos hablar de reparación que el Estado de Chile históricamente ha tenido este despojo constante de nuestros derechos. De alguna manera reparar el acceso al mar podría contribuir a hablar de paz, que es lo que hoy día el Estado nos invita a conversar. Y en virtud de eso también, los territorios principalmente en el que yo vengo, nuestra zona, vivimos en zonas de canales, de estuarios, y estas zonas siempre han sido muy ricas para el interés extractivista. Estoy hablando principalmente para la actividad de la salmonicultura en territorios que se instalaron ahí en el año 84, un poquito antes tal vez, donde los mismos pescadores mayores hoy día dicen, bueno, nosotros en aquel tiempo no podríamos reclamar que no queríamos la industria del salmón en nuestros canales porque sabíamos que estábamos en un proceso político difícil en Chile y que era muy posible ser detenidos por protestar y por pedir que no queríamos esta industria en estos canales. Entonces, eso implicó que todo lo que era pesca costera, yo estoy hablando de un territorio guaraigüe donde nosotros vivimos prácticamente colgados a los cerros, como decimos. Yo vivo en una isla, pero gran parte de la gente vive desde las montañas directamente hacia el mar, viven en esa zona ribereña donde es posible salir de la embarcación y entrar a la casa y de la casa a la embarcación. Hay un constante vivir ahí en esa zona. Y esta actividad se instaló precisamente y es súper fondo, entonces existía muchos corrales, o sea, digo, muchos caladeros de pesca de congrio muy cerca de la casa, de merluza, y una actividad ligada a mariscar y a recorrer los canales en busca de marisco muy, muy comunitaria. Mucha gente iba en sus embarcaciones, mi comunidad, yo cuando niña, mis papás son pescadores y mariscadores de orilla, y nos llevaban a todos en las embarcaciones, con toda la comunidad, con dos o tres familias, íbamos a mariscar de manera comunitaria, por los canales, por los fiordos libremente, como dice la mía Pérsida. Mi papá me llevó, yo creo que a los 4 años, a pescar pesca de orilla, no me acuerdo de eso, pero él me dice, yo te llevaba, no te vas a acordar. Entonces, toda ese vivir, esa vivencia en la zona costera, claramente para los estados nunca ha sido de interés reconocer. Y al crearse la ley, de alguna manera devuelve esa posibilidad de que se reconozca nuestra conexión con el mar, nuestros usos tradicionales en el mar, mediante una política de Estado que permitiera resguardar precisamente los pocos espacios que quedan. Como claro, fuimos invisibilizados por el Estado, claramente se instaló en el territorio nuestro mucha actividad salmonera, posteriormente mucha actividad de la mitilicultura y también hubo un primer reconocimiento que yo siempre hago, que es precisamente que el Estado de alguna manera da de la administración todas las que son las áreas de manejo. Y esas áreas de manejo siempre lo hablamos con los pescadores más cercanos, que es la primera reivindicación territorial que hacen las comunidades costeras, ¿cierto? Para poder administrar un territorio mucho más pequeño, por supuesto, que un EMPO y resguardar los recursos que en esas áreas pudiesen existir hoy día. Y claro, en virtud de eso, el uso del mar en el territorio nuestro siempre fue complejo porque había muchos intereses económicos posicionándose en el mar. Entonces nosotros cuando quisimos levantar esta solicitud, en el año ya el 2009, cuando ya empezó un poco a enseñarse qué es la ley
educarnos, porque aquí hay que ser también súper transparente y claro que la educación en cuanto a la implementación de la ley nace precisamente desde la organización indígena, eh, eh, un poco, yo diría, articulada también entre pueblos, entre territorios para educar, ¿ya? Comunitario, una educación comunitaria, en un lenguaje simple, ¿cierto? Porque el Estado no ha hecho ese trabajo de educar a los otros actores. Y podemos tener conversaciones súper extensas respecto al rol que cada uno cumple. Entonces, nosotros levantamos esta solicitud de espacio costero en el año 2011 eh, con 253.000 hectáreas de mar, ya es toda la superficie que históricamente ha navegado el territorio de Gualeguay, ¿cierto? Y no solamente Gualeguay, sino que también hoy día hay un nexo muy fuerte también con los otros territorios, qué sé yo, pues, Huil, que pertenecen a otra comuna, pero que siempre han estado ligados a nosotros, la gente de Calbuco, qué sé yo, que siempre ha estado ligado al territorio de Gualeguay. Entonces, esta solicitud fue levantada por 9 comunidades indígenas en ese año 2011, eh, comunidades que también fuimos articulándonos y autoeducándonos, ¿cierto? Conociéndonos, autoeducándonos y trabajando una idea de seguir protegiendo el mar, lo poco que queda, ¿cierto? Para precisamente que estos usos consuetudinarios, mariscar, bucear, navegar, pescar, pudieran seguir realizándose, ¿cierto? De manera consuetudinaria, de manera tradicional para las generaciones de ese tiempo, para las que están hoy día, 2025, y para las que vienen en el futuro. Y en ese transitar de la implementación de la ley, yo pienso que poniendo como el análisis muy general, creo que las comunidades, todas las comunidades hemos hecho el esfuerzo de generar esta educación comunitaria de la ley, en las comunidades y también con otros actores. Pero siempre va a ser necesario estar en un proceso constante de educación sobre la implementación de la ley, sobre la ley en sí en los territorios. Yo creo que esto no es algo que termina solamente cuando un EMPO es destinado. Nosotros estamos hoy día en el proceso de aprobación de nuestro plan de administración. Hoy día nosotros tenemos, históricamente, yo diría el EMPO más grande del sur de Chile, tenemos 83.000 hectáreas de mar adjudicado mediante un proceso anterior del año 2016, en la que elaboramos una mesa de trabajo para empezar a definir, por un lado, los actores locales y los actores externos también que hacen uso del mar, y generamos un trabajo, yo creo que inédito, único, inicial no sé si en el país o por lo menos en la región, que permite también yo diría que un mapeo de actores basado desde la misma intención de la comunidad, en la que nosotros no tuvimos apoyo del Estado y nos tuvimos que acompañar y asesorar con los mismos representantes, ¿cierto? En este caso, con los asesores de la pesca artesanal. Y siempre ha sido un trabajo que claramente eh, va a implicar, yo digo que esto no está escrito en piedra, por lo tanto, todo el tiempo vamos a tener que estar conversando, pendiente de la legislación, llegando a acuerdos para poder presentar indicaciones o legislaciones que permitan que los territorios sean cuidados, porque hoy día hay una urgencia en los territorios de cuidar precisamente el mar, cuidarlo para las generaciones presentes, para las futuras. Hace poquito estuvimos en una conversación en Horno Pirén, precisamente a raíz de que allá hay mucha actividad ligada a la pequeña pesca y a la recolección de mariscos y hay grupos de mujeres, principalmente mujeres, que se dedican a la venta de estos productos en las ferias artesanales donde también las comunidades somos parte. Tenemos una sede grande, una feria que está constantemente haciendo promoción sobre el consumo de alimentos del mar. Y precisamente las mujeres reclamaban y decían, el Estado siempre nos va a poner barreras, ¿cierto?, para que nosotros podamos tener un espacio donde poder almacenar nuestros recursos. Hoy día una mujer con mucho dolor decía, nosotros tenemos en el lugar donde yo vivo un centro salmonero o sea, está hundido probablemente dentro del espacio costero Meñihueco-Huinay. Tenemos industria del salmón a lo largo de la costa donde nosotros vivimos y estamos teniendo mariscos y tampoco pescado. Entonces ella decía, mi marido tiene que navegar
una larga distancia hasta un sector que se llama Gualeguay para poder pescar y poder comer pescado. Entonces, cuando uno escucha esos lamentos, como dicen también las ñañitas más antiguas, se van a pensar, si hoy día, 2025, estamos teniendo esas situaciones, ¿qué más será para después? Porque precisamente en la discusión de lo que está pasando hoy día con la ley, hay una cosa que tampoco uno logra entender, quién está orquestando todo esto. No sabemos si los poderes económicos más grandes, si el poder es político, porque aquí también hay que ser súper sincero, también hay una mirada política muy negacionista de la contribución de los EMPO en los territorios. Hay un parlamentario, yo lo digo con fuerte voz, el senador Espinosa, acusando que los espacios costeros cobran, que él supo que cobraban, que hacían esto, pero no tiene pruebas de nada. Y por el lado, el Estado también ha dicho a través de Pesca que no existe ningún tipo de denuncia desde los 17 años que lleva la ley, como dice la Lamien Pércida, de denuncia sobre mal uso de la ley. Entonces, ¿cómo se legisla bajo mentiras? Es la preocupación que también los pueblos indígenas tenemos, porque claramente esto es una mentira que un senador ha levantado para poner a la opinión pública en contra del legítimo derecho que tenemos los pueblos indígenas de hacer solicitudes de espacio costero. Y eso es peligroso para la democracia, creemos nosotros, porque si se va a legislar sin ningún argumento donde efectivamente exista una denuncia o existan varias denuncias, porque tampoco aquí se podría ir pensando en modificar una ley porque alguien cometió una infracción. Aquí nosotros hacemos un ejercicio súper práctico para que la audiencia pueda entender. Quienes conducen vehículos, ¿cierto? Cuando se pasan una luz, un semáforo rojo, ¿qué sucede? Le sacan un parte, pero no se modifica la ley porque hay una infracción. Entonces, acá también, a mi juicio, hay una cuestión de negacionismo del Estado, negacionismo de Chile sobre los pueblos originarios, sobre todo que hacemos uso del mar. Ese negacionismo se alimenta, a mi juicio, con la opinión del extractivismo marino, eh, cosa que también me ha tocado discutir y le he preguntado a los salmoneros principalmente, dígame usted si ha tenido pérdidas en su venta de salmones a raíz de un EMPO. Le pregunté hace una semana atrás a un dirigente, a un gerente de una empresa, dígame cuánta pérdida ha tenido usted a propósito del EMPO Ñuñoa. ¿Ha perdido ventas y ha perdido producción? No, no hemos perdido nada. Más bien hemos generado mayor producción estando en el espacio donde ustedes viven. Entonces, aquí hay una contradicción que por un lado es precisamente esa industria que creemos nosotros ha impulsado precisamente que se genere una modificación de la ley de manera yo pienso, abusiva, porque no está haciendo un proceso participativo, ya la Lamien Persida dijo, cuando se quiso ir a la Comisión de Intereses Marítimos a presentar nuestras realidades, la puerta se cerró para los pueblos originarios, pero sí siempre estuvo abierto para aquellos detractores de la ley, para aquellos que fueron a decir, no, si es que yo supe que están cobrando. Nunca dijeron nombre ni apellido, del mapuche nos gusta hablar con nombres y apellidos. Nunca dijeron qué comunidad era. Entonces, a eso sí se le prestó espacio para ser escuchado en el Parlamento, eh, pero no fuimos escuchados los pueblos indígenas. Y hoy día hay un avance de esta modificación de la ley, ¿cierto? Que no está precisamente permitiendo que los pueblos originarios participemos y mucho menos que seamos consultados de una modificación de un proyecto que nos va a generar una afectación. Yo hace días también le pregunté a una dirigente de la pesca artesanal, oiga, yo no sé si esta modificación que ustedes proponen, porque también hay dirigentes, con Apache en este caso está liderando llevando porque el senador Espinosa ha dicho, yo estoy modificando, perfeccionando esta ley a raíz de un requerimiento de CONAPACH. Le pregunté, oiga, ¿y usted cree que esta modificación de la ley nos va a servir de algo? Y ella me dijo muy frescamente, yo espero que le sirva de algo. Entonces, también es un negocianismo que tiene por el otro lado la pesca, de no comprender de que nosotros hemos estado constitucionariamente, históricamente, ancestralmente en el mar. El Estado nos obligó y obligó a muchos gente indígena a reconocerse como pescador artesanal a secas, sin reconocer su ancestralidad, sin reconocer su carga histórica cultural, y les dijo que tenían que tener RPA para poder pescar. Y claramente hoy día el escenario que los espacios costeros proponen es decir, mire,
Eh, Nosotros tenemos que seguir generando incidencia para que la pesca artesanal pueda ser siempre reconocida, para que además existan otros pescadores jóvenes que puedan participar de una cultura, porque esto es una cultura marina, que no puede estar eh, medida ni mucho menos autorizada, pienso yo, por un RPA. Porque finalmente ya lo vimos para la pandemia, la gente volvió al mar, volvió a pescar. Yo recuerdo aquí un sector que decía, nosotros nos fuimos de esta isla porque creímos en el progreso de la ciudad. En la ciudad lo pasamos mal porque tenemos que pagar todo hasta respirar. Con la pandemia nosotros nos volvimos a nuestra isla porque no nos íbamos a contagiar de COVID. Era lo primero, arrancar del COVID. Pero cuando llegamos acá empezamos a recordar que sabemos pescar, que sabemos mariscar, que sabemos ahumar, que sabemos vivir en el mar, que sabemos entender el tiempo, el viento, la marea, qué sé yo, en estos fiordos, y hemos decidido quedarnos acá, porque lo que sabemos nosotros sobre entendimiento territorial vale mucho más de lo que la ciudad me puede ofrecer. Entonces, comparto, por supuesto, el dolor que plantea la Lamien Pérsida, no solamente como mujeres de pueblos mapuches, sino que también hoy día hay un dolor constante de los pueblos que hacen uso de la ley, Diaguita, Aymara, eh, Diaguita, Chango, Yagán y Cahuáscar, que son los pueblos de los extremos, por un lado el norte y por otro lado el sur, que a diferencia de nosotros son más invisibilizados todavía porque son pueblos que el Estado también los ha llamado minoritarios. Entonces, existe hoy día una contingencia que tiene que ver el cómo se interpreta la ley en los territorios, pero yo creo que también se tienen que dar oportunidades en que el Estado también se haga parte. Y el Estado no tiene que ver con un gobierno de turno, sino que con el Estado profundo también que tenemos en este Estado de Chile, que eso es lo otro, el Estado profundo, el Estado que no mueve los documentos, el Estado que no permite la admisibilidad, el Estado que no avanza en la destinación, el Estado que nos lleva a la Comisión Regional, el Estado que no genera la acreditación de uso constitucional y el Estado también que no permite el avance de los planes de administración, la aprobación de los planes de administración. Entonces, hay un Estado general, pero también está el Estado profundo, y yo creo que estamos entrampados en el Estado profundo hoy día. Y eso permite también eh, ir dialogando, ¿ya? Yo creo que los EMPO y los territorios donde hay EMPO permite oportunidades, permite poner en la mesa todas las oportunidades que tenemos, las áreas de manejo, las áreas protegidas, los EMPO, la cuestión productiva, la cuestión que genera una economía distinta. Todos esos elementos en un territorio son visibles. El punto es que hoy día los EMPO no estamos siendo visibles y estamos siendo prácticamente negados en las regiones como objeto prácticamente de obstrucción al desarrollo. Y eso es doloroso. Y quienes lo vivimos, quienes estamos en varios espacios, vivimos ese dolor y ese racismo institucional que duele principalmente porque se sigue negando la existencia de los pueblos originarios y nuestras contribuciones en el mar. Así que eso puedo ir aportando inicialmente. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a ambas por las respuestas muy completas a la primera pregunta, donde también abordaron la segunda parte de la conversación, que es el proceso mismo de la modificación y desde dónde nace este proceso. Pero sí me gustaría, si es que pudieran detallar un poco más en este momento actual de la ley Lafkenche. Un poco ya nos contaron de cuál fue su origen, con este riesgo que había de las culturas del borde costero de desaparecer, un poco a causa de los daños que ha generado de partida el cambio climático y la crisis climática en la que estamos y cómo ha participado ahí la industria extractivista, donde ya es innegable la pérdida en biodiversidad marina. Y también la pérdida en la capacidad de soberanía de las culturas originarias de poder ejercerse y de poder practicar sus prácticas, ¿no? Entonces ahí llega esta ley a cubrir ese vacío, a ofrecer esta figura de espacios costeros marinos resguardados, ¿no? Que resguardan esos usos, que son espacios delimitados, que no involucran propiedad, sino que lo que ofrecen es un resguardo de actividades, ¿no? Porque muchas veces se confunde con propiedad y hay muchas acusaciones de que su EMPO no nos dejan entrar en su EMPO, vamos a tener que pedir permiso como si fuera
una parcela, ¿no? Donde no pueden, privada, donde no puede entrar nadie más, que no puede estar más de lo que es la realidad, ya que los EMPO son espacios que admiten múltiples usos mientras se respeten entre ellos, ¿no? Mientras respeten las actividades consuetudinarias de las comunidades indígenas que solicitaron el EMPO, el resguardo de sus actividades. Entonces, ahora lo que viene en estos primeros 17 años, como he comentado, ya hay alrededor de 13 EMPOs que están en funcionamiento con plan de administración. Ahí Joana nos contó un poco cómo ha sido el proceso de estos 13 EMPO, que ha sido largo, ha sido complejo, pero también muy bonito, porque de compartir con los otros usuarios de las costas, de ponerse de acuerdo, de desarrollar planes de administración, de unirse con otras comunidades, ¿no? Han sido procesos largos, pero hoy ya hay alrededor de 13 EMPOs que están funcionales y aparecen el primer proyecto de ley de modificación que nace principalmente desde el senador Espinosa, pero con suscripción de senadores de distintos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, y ese es el proyecto que está avanzando, a pesar de que hay otros 3 procesos de modificación que también están a la espera en el Senado también. El primer proceso de modificación ya está en su primer trámite avanzando, fue aprobado en general hace, me parece, 2 semanas y está ahora en proceso de recibir indicaciones. No sé, Persia, si nos quieres comentar de esto. Tú fuiste al Congreso y participaste de una audiencia como representante de la identidad territorial afquense. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre este proceso de modificación? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves hacia adelante? ¿Cuáles son los grandes peligros? Bueno, en relación a la modificación, bueno, hoy día está marcado por una una intensa discusión legislativa social en Chile, donde los legisladores ahí están viendo, yo digo al vacío, porque en el fondo lo que hoy día están prevaleciendo, está prevaleciendo más bien de cómo esta ley darle de baja nada más sin tomar nuestras propias inquietudes, porque cuando nosotros fuimos del territorio de Chihuahua a conversar con estos senadores ahí en Valparaíso, claro, se nos escuchó, pero no se nos escuchó. O sea que estaban ahí, pero no estaban, ¿me entiendes? Con gestos ridículos, con comentarios poco vistos de una autoridad que a mí me llamó mucho la atención, ese negacionismo que hay frente a la contribución de los pueblos indígenas me parece horroroso, porque son ellos los legisladores, son ellos los que dicen, bueno, pero si ellos lo han aprobado, ellos aprobaron esta ley sin discusión alguna. Entonces, ¿cómo ahora lo que ellos lograron aprobar en su tiempo, hoy día desconocen esta normativa? En realidad no le encuentro eh, mayor relevancia, digamos, políticamente. Económico sí para ellos es importantísimo, pero para nosotros las comunidades indígenas volvemos al retroceso. Nos volvemos al retroceso en estos ámbitos, principalmente en la Comisión de Legislación, porque nosotros vamos a seguir prevaleciendo en las comunidades, vamos a continuar con nuestras costumbres, tal vez ahora con esta ley, tal vez nos vamos a unir mucho más y estamos unidos, estamos trabajando de la mejor forma posible de no provocar ruido, imagínense, de no provocarle ruido al otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo lo que valoro de estas instancias, digamos, de esta modificación, si pretenden hacerlo, yo no sé cómo van a llegar a las comunidades. A nosotros como identidad, como organización macro, no se nos ha consultado, no nos han preguntado y no nos han llamado a conversar. Que eso es lo más ilógico, digamos, ¿no? No nos han llamado a conversar para ver cuál es nuestra opinión. Están modificando artículos por artículo, donde precisamente nos toca a nosotros nuevamente ser atropellados. Estamos en retroceso. Yo no sé, no tengo como que ya se nos cortan las alas, pero también en las comunidades esto ha repercutido con algunos sectores tradicionales políticos, digamos, también ha repercutido de alguna manera con los pescadores, porque hoy día los pescadores dicen, bueno, se están volviendo para atrás, también hay varias versiones ahí.
Los sindicatos pescadores también dicen, bueno, vamos a conversar con los indígenas, pero nosotros tenemos esto. Entonces, si nosotros cuando armamos esta ley, cuando lo trabajamos de comunidad en comunidad, lo socializamos con ellos. Ya lo socializamos y ellos estuvieron de acuerdo. Claro, son otras generaciones, de por cierto, pero de todas maneras no hay avance, no hay avance. Pero sin embargo, a nivel internacional, esto sí tiene un boom importante, ha tenido mucha relevancia. Y la verdad es que yo no tengo respuesta para esa pregunta de cómo hoy en día nos ponemos los pueblos indígenas. ¿O será que quieran un movimiento duro de nuevo? ¿O será que nos quieren provocar ruidos para poder nosotros ponernos? Yo creo que no lo van a conseguir de esa manera. Ténganlo por seguro que de esa forma ellos no van a conseguir la modificación. ¿Qué otra cosa decirle? De que nosotros como comunidades hoy día nos vemos amenazados por múltiples, como por ejemplo en este caso de los gasoductos que quieren instalarse en los territorios. Yo no sé, sin consulta alguna, dicen hacer cosas, pero lo que están provocando hoy día es la desarticulación entre las comunidades, producto de estas mismas contraindicaciones que ellos están haciendo. Eso es lo que le podría decir la mía. Estaría ya a las preguntas, si hubieran, porque en realidad frente a eso no puede dar mayor contribución a los expectantes. Súper, muchas gracias, Persia. No sé, Joana, si quieres agregar algo muy cortito o si pasamos a las preguntas para que haya un poquito de diálogo por el tiempo que nos Sí, queda. mira, yo creo que en esta idea del perfeccionamiento de la ley que ha presentado este boletín que está avanzando el proyecto modificatorio, yo creo que hay un sentir en las comunidades que nadie puede entender en qué momento estos diálogos que se llevaba de buena fe, trabajados, articulados en algunas comunidades con pescadores artesanales, eh, se empezó a quebrar. Nadie sabe en qué momento alguien puso un, un chisme que se transformó en como que alguien por ahí decía, miente, miente, que algo queda. Esto empezó a pasar en los territorios y lastimosamente empieza a romper el tejido social en algunos territorios porque en otros lados se fortalecen más. Yo quiero dejar súper en claro acá que aquí la opinión de la pesca artesanal y que se ha planteado, ¿no? Hace poquito vimos una declaración que salió de un grupo de pescadores que no es el sentir de todos los sindicatos de pescadores, porque una cosa es el sentir del dirigente, que puede estar coaptado por la industria, no lo sabemos, yo aquí no voy a hacer una acusación como lo ha hecho el senador Espinosa, porque no podría decir que efectivamente eso es así. Eh, por la prensa y por muchos actores más también probablemente los pescadores, estos dirigentes tengan una opinión personal que la han llevado a un plano un poco de representación de todo, pero lo que uno conversa con los pescadores artesanales, con los dirigentes de los pescadores artesanales en las caletas, no es precisamente el sentir que salen estas declaraciones. Entonces, a mí también me queda el ejercicio de ir pensando de que una cosa es lo que hable el dirigente representante y otra cosa es el sentir de las bases. Porque por lo menos en el espacio costero nuestro, los dirigentes de los sindicatos de pescadores dicen, nosotros no estamos de acuerdo con lo que la federación está planteando, no nos parece, porque nosotros también somos solicitantes, también somos administradores, porque nosotros tenemos en el espacio nuestro que de las 9 comunidades indígenas, al menos 7 también son parte de los sindicatos, o yo diría los 9 son parte de los sindicatos de pescadores. Y no está ese sentir de decir nosotros no nos vamos a apropiar de nada porque queremos resguardar un uso que hacemos permanentemente. Entonces, igual es ver de que no toda la pesca artesanal está en contra de los EMPO. Más bien hay dirigentes de la pesca artesanal que entienden que es una oportunidad generar gobernanzas compartidas, porque por un lado se tiene un beneficio siendo indígena, pero siendo indígena tengo otro beneficio por otro lado. Y hay dirigentes que lo han entendido en esa línea. Entonces tampoco podemos pensar que es toda la pesca que está en contra de los espacios costeros, es una parte de la pesca. Es una parte que está articulada políticamente, probablemente industrialmente, no lo sabemos, ¿cierto? Y que está generando este ruido y estas divisiones dentro de las comunidades. Pero como dice la también Pérsida, también esto ha implicado una oportunidad
de unirnos más y unirnos con grupos de pescadores artesanales, con otro, con la industria o la actividad mitícola local, porque esto no es una industria masiva, sino más bien son pequeños productores, con el turismo y que ha permitido que los actores locales digan, oye, estamos ante la amenaza de alguien que no sabemos y que tenemos que unirnos porque finalmente aquí o quedamos todos fraccionados o quedamos más bien todos unidos. Y ahí yo creo que este proceso que se está pasando, que se está viviendo, nos va a hacer o más fuertes o va a debilitar mucho más el territorio, porque finalmente nosotros somos parte del territorio. Y si hoy día los pueblos originarios, los dirigentes de las comunidades, nos siguen poniendo como los detractores del desarrollo, nosotros no somos detractores del desarrollo, más bien queremos ser parte del desarrollo, pero también queremos proponer cómo queremos ese desarrollo en los territorios. Esto puede tener una repercusión a largo plazo, que es lo que también senadores han dicho. Ustedes están, si el Estado no se hace partícipe de la discusión, están llevando lo mismo que pasó con la tierra, la misma situación que está pasando actualmente con las tierras indígenas, la están trasladando al mar. Y ustedes son los que están empujando eso. No son las comunidades las que han venido aquí a buscar pleito. Ha sido el Estado, ha sido por un lado el Estado inoperante que no ha obrado bien en los tiempos administrativos de la ley en sí, porque aquí hay una responsabilidad del Estado, no es nuestra. Si fuera por nosotros según lo que dice la ley, nosotros en 4 años, 5 años, debimos haber tenido el espacio costero administrado. Pero nosotros llevamos 15 años. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Es del Estado, porque no ha hecho el trabajo de poner mayores funcionarios en cada una de las etapas que contempla el plan la aplicación de la ley. Entonces, y no somos las comunidades las que hemos venido a buscar este pleito. Nos están obligando a ser partícipes del pleito. Nosotros no hemos caído en eso todavía. Y yo pienso que aquí también quienes nos están escuchando, vean si han sido las comunidades que han salido atacando a los pescadores, que han salido atacando a la industria del salmón. Más bien es a la inversa. Y claro, algunos dicen, han guardado silencio. Pero ¿por qué tendremos que salir a defendernos de algo que nosotros no hemos hecho? Me pregunto yo, y me pregunto todos los días, ¿por qué yo tendría que salir a responder que la pesca artesanal no quiere ser partícipe de los planes de administración? ¿Por qué tengo que salir a excusarme si ellos no quieren? No los podemos obligar. Entonces yo creo que también hay que ir mirando eh, que la coyuntura da para muchas cosas, para inventar gráficas, para inventar discursos, para posesionar odio, para posesionar malas voluntades, pero el territorio hoy día nos está exigiendo defenderlo. Y yo creo que es ahí donde nadie ha puesto la atención. Así que, bueno, estoy aquí también a la espera si es que hay preguntas, qué sé yo, interpelaciones, no sé. Eh, y podemos seguir avanzando en este interesante diálogo. Eso, sí. Ha habido muchas preguntas por el chat y se ha generado una tremenda discusión ahí con gente respondiendo y sumando nuevas preguntas. No sé si es que hay gente en el público que quiera hacer preguntas, pueden levantar la mano y de todas maneras les quería leer algunas de las preguntas que están en el chat por si es que quieren sumar sus perspectivas. Por ejemplo, una pregunta que se hace es... ¿de qué manera se quiere modificar la ley Lafkenche? ¿Como qué cambios se le quieren hacer? Mira, lo que entendemos nosotros de los proyectos que pretenden el perfeccionamiento de la ley, por un lado está que yo traigo a colación lo que siempre me hace ruido, un poco esto de la pesca, que es que los pescadores puedan entrar de manera directa en los planes de administración. Eso hoy día sucede en la práctica. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Que una vez que a nosotros se nos acredita un uso consuetudinario, por ejemplo, el uso consuetudinario de la pesca, la ley dice que inmediatamente se hacen usuarios inmediatamente se hacen usuarios aquellos que hacen ese uso. ¿Ya? Entonces, hoy día se quiere como poner como una obligatoriedad de incorporación obligatoria, disculpando la redundancia de la palabra, pero eso ya está incorporado hoy día también en la ley. Ya, así lo hemos entendido nosotros. Por eso que los pescadores son usuarios del EMPO, ¿cierto? De manera directa, porque el uso consuetudinario de la pesca artesanal ha sido reconocida hoy día. Como también nosotros en el caso nuestro tenemos la mitilicultura
acuicultura. Por lo tanto, si bien es cierto, los productores de mitílidos de Gualeguay, sus concesiones están excluidas del espacio costero, hay un transitar constante que nos hace ser, eh, digamos, nos hace permitir tener diálogos con ellos, que ellos también han dicho necesitamos seguir dialogando porque hoy día tenemos que hablar otras cosas más allá de la concesión, más allá del EMPO. También una de las indicaciones que yo me acuerdo también es que se está pidiendo que se presente un plan de administración junto con la solicitud de EMPO. La verdad es que eso es un poco bastante contradictorio porque la ley establece tiempos, procesos. No podríamos presentar un plan de administración sobre una solicitud que no tiene acreditación de uso constitucional y la superficie necesaria para ejercer esos usos constitucionarios. Entonces, no entender que la ley establece tiempos administrativos, tiempos prácticos de cuestiones y que finalmente el plan de administración se va a sujetar a lo que se ha acreditado como uso constitucionario y la superficie necesaria para eso. Entonces, eso hace que las exigencias sean mayores, ¿cierto?, a lo que ya hoy día existe. Actualmente hay memorándum, reglamentos internos que tiene cada uno de los servicios que establece distintas condiciones para que las solicitudes vayan avanzando. Entonces, eh, al menos que son 12, pero yo me acuerdo solamente de dos, que me hacen digamos, ruido también. Y lo otro es que la ley tiene un efecto suspensivo sobre ciertas figuras que están anteriores tal vez al espacio costero. Yo aquí también quisiera hacer un llamado, porque si bien es cierto, la ley se implementó en el año, se publicó en el año 2008, ¿cierto? Y empezaron las primeras solicitudes 2011 en adelante. Anterior a eso, habían concesiones de distintas índoles solicitada en el año 2004, porque en el caso nuestro, en el 2004, se generaron la mayor cantidad de solicitudes de concesiones para principalmente actividad de acuicultura a pequeña escala, como es la mitilicultura. 2004. Y nosotros solicitamos en el año 2011, es decir, hubieron por lo menos, si mi matemática no me falla, 6 años para que el Estado pueda responder. ¿Por qué no lo hizo antes? Entonces, cuando solicitamos nosotros nuestro legítimo derecho, dicen los EMPOS tienen la culpa, porque ellos solicitaron un EMPO. Pero ¿qué hizo el Estado antes? No dio respuesta a ese privado. Entonces, ¿por qué responsabilizar a las comunidades de algo que el Estado no respondió a su tiempo? Y claro, una de las modificaciones tiene que ver precisamente quitar ese efecto suspensivo para las otras tramitaciones que hay cuando un EMPO ingresa. Eh, Ahora, yo me pregunto, la modificación de esta ley, ¿a quién le va a beneficiar? Si seguimos en un estado incapaz de generar mayor recursos para los servicios que tienen competencia en lo que es la parte administrativa del proceso administrativo de la ley. Si el Estado no pone más plata, en 15 o 20 años más esta modificación se llega a realizar. Si hoy día pone un peso para que los EMPOS puedan tramitar y en 10 años más va a seguir poniendo el mismo peso para seguir avanzando las tramitaciones, no vamos a ver ningún efecto positivo de ninguna modificación, porque acá tiene que ver también con la capacidad del Estado de poner financiamiento para que los trámites avancen. Entonces, estamos alargando un proceso que hoy día ya es de por sí largo. Con esta nueva modificación se está pidiendo incorporar cosas mucho más severas que con el mismo peso que el Estado va a poner en 5 años más, no va a avanzar esto. No sé si yo lo entiendo, no sé si se entiende, Sí. digamos, la dinámica. Entonces yo creo que también acá es un pensar que si el Estado no va a generar mayor financiamiento, no está generando financiamiento hoy día, ¿qué nos garantiza que en 10 o 5 años más haya mayor financiamiento? Yo creo que la cosa va porque el Estado cumpla su rol de inyectar mayores recursos para que CONADI pueda hacer el trabajo de acreditación de usos constitucionarios, para que la Subsecretaría de Pesca también tenga un departamento que tenga más funcionarios que puedan responder, porque también acá uno tiene que decir que estos servicios tienen poca gente, entonces si tienen que tramitar 100 espacios costeros, yo entiendo que hay una o dos funcionarios en la Subsecretaría de Pesca, o sea, no hay capacidad humana que pueda resolver en un año 100 tramitaciones. Tampoco hay en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas funcionarios adaptados a entender la lógica de un EMPO, que no es lo mismo que un área de manejo en una concesión de acuicultura. Claramente tenemos años de tramitaciones ahí, entonces acá hay una responsabilidad del Estado.
Nosotros Mm. hemos hecho esta demanda, este mismo requerimiento se lo hemos hecho a los gobiernos pasados de que pongan más funcionarios para que esto pueda andar rápido. Pero bueno, hay algunos gobiernos que lo asumen, otros gobiernos que no lo asumen, otros que más bien se amoldean, otros que más bien se hacen los lesos, y así va sucediendo. Entonces, acá hay una responsabilidad del Estado. Por lo tanto, esta modificación no garantiza nada, ni mayor participación, ni mayor inversión tampoco. Entonces, inversión de plata del Estado para que los trámites puedan avanzar. Y a nosotros nos siguen hoy día limitando, a las comunidades indígenas nos siguen limitando, porque al incorporar otros elementos que la ley ya de por sí lo tiene, porque de estas 12 indicaciones, por lo menos 5 o 6 ya la ley los tiene hoy día. Entonces estamos rebundando en un artículo que la ley ya lo tiene y nos pone a las comunidades a discutir con comunidades de pescadores, ¿cierto? Eh, por algo que ya la ley le incorpora. Entonces, bueno, Mm. Sí, es este es como un que país, refuerza sus artículos con nuevas exigencias claro, que ya están pero la incorporadas principal crítica es la gran sí, burocracia que tiene la ley. Entonces, al por final, como que supuesto, engordan la burocracia y no se ve cómo podría resolver los no problemas de se la ley. analiza eso, exactamente, no se analiza la burocracia que tiene la ley. Y yo también diría para las otras actividades, porque finalmente, si el Estado no pudo responder desde el 2000, ¿cierto? Desde el año 2000, donde empezaron a haber solicitudes para distintas cosas, no respondió antes de la primera solicitud, 2011, hubieron por lo menos 10 años en los que el Estado no respondió al otro. Y hoy día nos ponen a nosotros a responder. Y eso es bastante loco, porque nosotros no somos quienes debemos responder, sino que hay un Estado de por medio. Le quiero dar la palabra a Jennifer Mundaca, que tiene la mano levantada hace rato. Hola, Jennifer. Hola, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Mi nombre es Jennifer Hola, bien. Mundaca. Yo habito acá en el desierto costero de Atacama y primero que todo saludar la instancia, agradecerles porque la verdad es que hay harta duda respecto de esta modificación a la ley. Así que agradecerles profundamente que se pueda dar este espacio, esta instancia. Más me gustaría poder aportar algunos datos porque escuchaba que las Lamien están con hartas dudas y todos nos preguntamos por qué hacen modificaciones ahora, si no se hizo antes y todas las cosas que se manifestaban, pero más que nada comentarles que quizás tiene que ver ahí también un hilo conductor, y es que acá donde habito yo, que es en Antofagasta, tenemos también una gran problemática porque pretenden, bueno, en todo el borde costero, pretenden instalar cerca de 39 desaladoras, porque hay un famoso proyecto que se llama el hidrógeno verde. Entonces, resulta que yo creo, en realidad estoy casi segura, que esta modificación a la ley viene justamente para eso, viene para poder flexibilizar, digamos, los territorios marítimos, para ellos poder instalar una y otra desaladora para seguir haciendo este extractivismo, pero ahora con el nombre de hidrógeno verde, que pretenden desalar cientos de litros de agua para poder generar justamente este hidrógeno verde. Entonces, acá tenemos gran problemática con los pueblos changos. Los pueblos changos, si bien es una de las últimas etnias reconocidas por el Estado, justamente en ese mismo ámbito es que hay muy poca información investigativa, antropológica de los pueblos changos, y se ha demorado un montón el proceso de poder darle esta calidad de indígenas que entrega la CONADI. Entonces ha habido harto retraso y también creemos que es justamente todo pensado para que los pueblos originarios no reclamen frente a la instalación de esta gran cantidad de desaladoras que pretenden poner. Entonces al final uno ve cuando las Lamien se preguntan por qué no antes y por qué no, o sea, por qué ahora y no antes. Yo creo también que ellos ya se dieron cuenta que después de un estallido social el pueblo no fue capaz de organizarse y levantarse para llegar a algo más concreto, y entonces ahora ellos pretenden, como se dice la ley de motosierra en lo ambiental, el mar no es lo distinto. Tenemos un pueblo, un territorio, tanto en el norte como en el sur, que es muy rico de bienes naturales, y estos tipos, la verdad es que lo que quieren es saquearlo todo. Y no les interesamos. ¿Por qué lo hacen? Porque no les interesamos los pueblos, no les interesamos las comunidades, solamente les interesa seguirse forrando de dinero, seguir haciendo estas inversiones gigantes con plata del Estado, porque yo les voy a contar que el tema del hidrógeno verde efectivamente viene con mucha inversión de parte del Estado. De hecho, ayer salía en la tercera como Boric decía que para todas las empresas que se dediquen a esto del hidrógeno verde iban a tener
una flexibilidad tributaria, beneficios tributarios. Entonces, yo creo que más allá de las salmoneras que tienen en el sur, la gran embarrada ambientalmente, estoy casi segura que esta ley viene a modificarse por eso, para dar mayor permisibilidad para en nuestro borde costero incluir un montón de proyectos medioambientales, megaproyectos, porque no son chiquititos, son megaproyectos que van a destruir finalmente los territorios, y los pueblos indígenas ellos tampoco, en realidad nunca lo han querido, si no fuera por la OIT que vino a exigir de alguna manera que se respetara y se consultara, el Estado de Chile nunca hubiese hecho nada. Entonces, más que nada, llamarles a eso, que no hay gobierno, este gobierno, acuérdense que se declaró ecologista, feminista, un montón de cuestiones. Entonces, no va a haber gobierno dentro de este duopolio político que venga a dar soluciones concretas a los temas ambientales y a las demandas de los pueblos originarios. Perdón. Eso. Gracias, Jennifer. Ahí Jennifer tenía más bien un comentario que una pregunta. Voy a leer, yo creo que, no sé cómo estamos de tiempo, Ivette, voy a leer una pregunta de las que están en el chat. Dice, hola, buenos días, Sergio Ojeda de la Corporación Yenepurrún-We, de la ciudad de Chaitén. Su pregunta es, ¿cómo trabajar con la desarticulación que provocan entidades políticas o privadas como pesqueras frente a la ley en la situación que la ley afecta el desarrollo de los sectores de islas alejadas a centros de desarrollo? A ver, ¿cómo trabajar con la desarticulación que provocan las entidades políticas y privadas frente a la ley? Y particularmente en sectores de islas alejadas. No sé si, Joana, quizá como eres de una isla cortita, le puedes dar una respuesta muy breve De una para isla pasar pequeña. la última y, Sí. y dar la palabra a Pérsida también. Mira, yo creo que la desinformación, primero que se ha levantado desde verano del 2023 en adelante, obedece precisamente a lo que la compañera anterior planteaba. Yo creo que aquí hay una intencionalidad de debilitar todo lo que es el resguardo costero a propósito del extractivismo. Y a veces es complejo eso porque falta información, sobre todo en aquellos lugares más aislados como Chaitén, como las zonas insulares, las zonas de canales, donde la información no llega. Y donde más encima la información que pueda llegar llega a través de las radios que también están compradas, financiadas por empresas y que son abiertamente decir, nosotros somos salmoneros y apoyamos todo lo que es salmonicultura. Entonces hay radios que abiertamente han dicho eso y claramente no permiten que, por ejemplo, las comunidades puedan poner información basada en la ley, que pueda divulgarse y que pueda escucharse en los canales insulares y en las zonas más difíciles de acceder. Pero, aún así, siendo zonas difíciles de acceder, el poder económico y el poder político ha llegado a corromper las mentes y los pensamientos de la gente. Claramente estoy pensando en lo que pasó en las Islas Huiches el año pasado, donde precisamente grupos de malos activistas, ¿cierto? Un grupo pequeño de gente que ya sabemos que está financiada por la industria del salmón, fue hacer una campaña mediática para que la comunidad, la isla en sí, se fuera en contra de los dirigentes locales y le dijera todo lo que quisieran y les plantaron en la mente que la comunidad iba a cobrar, no le iba a dejar mirar, ni pensar, ni oler el viento del mar. Entonces la gente también tiene una responsabilidad. ¿Creemos todo lo que nos dicen? ¿Cuestionamos algunas de estas cosas que son inventos, que son invenciones? Yo creo que vivimos en una sociedad muy cómoda, que creemos lo primero que aparece en el Facebook, porque además somos adoradores del Facebook y del Instagram, y no nos somos capaces de conversar y preguntarle al dirigente, oye, efectivamente, lo que han dicho en la radio es verdad. No generamos ese manto de duda propia, de decir, oye, le voy a preguntar mejor al dirigente del local si efectivamente lo que dijo este señor por la radio es verdad. No está sucediendo eso. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros eso? Es un camino súper complejo, súper difícil, porque por un lado nosotros podemos llegar a los medios que sí tienen esta opinión objetiva, que dice, oye, yo no creo todo lo que se dice, sí que quiero la opinión del otro. Que lo que nos pasó a nosotros en Gualeguay cuando se supo un comentario que sacó Salmón Chile en varios medios de prensa diciendo que el EMPA Mayagüey Cubinay no había, ¿cómo se llama? Respetado los acuerdos. El señor de la radio local nos llamó y nos dijo, esto no es verdad, porque yo estuve ahí, estuve llevando el proceso con ustedes. Quiero que vengan en la radio a desmentir porque esto es una mentira. Entonces, él nos invitó a su medio radial
Y fueron los dirigentes a decir, miren, nosotros también estamos tan sorprendidos como usted porque se hizo todo esto. Entonces, volver a tener confianza, volver a crear la confianza va a ser un camino difícil. Yo creo, aquí hay que ser súper claro, va a ser un camino difícil, pero no imposible. ¿Y cómo abrimos eso? Dialogando con los actores locales, preguntándole, oiga, pero usted averiguó en otro lado, tuvo una tercera opinión, como dicen los médicos, o se quedó con la primera nomás. Entonces también ir poniendo como esa duda de que hoy día hay que cuestionarse lo que aparece muchas veces, sobre todo cuando nosotros en los territorios sabemos que lo que se publica, los contrarios a la defensa de los pueblos originarios, van a ponernos cosas de todo índole. ¿Nosotros seremos capaces de cuestionar eso que ha dicho, ha salido en la prensa? Y también corremos como ese riesgo que al cuestionarnos, en vez de tener gente que diga, perfecto, me quedó claro, haya gente que siga apoyando la mentira. Entonces, estamos en una sociedad hoy día que se cree lo primero que aparece. No se cuestiona nada, no se pregunta nada, no da claridad de nada y se queda con eso. Y creo que aquí nos toca generar una suerte de ir yendo casa por casa. Va a ser agotador, sin duda, contando la verdad que hay detrás de la mentira. Y haciendo un ejercicio que lo vamos a tener que hacer siempre, porque lastimosamente quienes somos parte de comunidades indígenas, toda nuestra vida vamos a estar en una defensa constante, no solamente ahora a propósito de la modificación de la ley, estamos constantemente defendiéndonos de todo lo que es la apropiación cultural, todo lo que es la apropiación lingüística, todo lo que son los espacios territoriales de espiritualidad, todo lo que es nuestra propia medicina, nuestra propia espiritualidad. Yo hace años atrás escuchaba a una lamien que decía que en una comunidad había escuchado que nunca el indio va a estar tranquilo. Y yo creo que tiene mucha razón. Nosotros nunca en nuestra historia vamos a estar tranquilos, nunca estuvimos tranquilos, nunca pudimos vivir los territorios tranquilos. Nuestros hijos van a heredar esa intranquilidad siempre. Y nuestros nietos van a heredar esa intranquilidad porque somos para el Estado amenaza para el desarrollo. Y un indio que viva en una cordillera y que la defienda va a ser una amenaza. Una mujer que viva en una isla incomunicada, sin información, que no escuche ni radio ni tele, va a ser una amenaza porque va a defender con su vida, con su cuerpo, con todo su ser, un espacio en el que vive. Entonces vamos a ser siempre una amenaza para el desarrollo del mundo y vamos a estar siempre intranquilos. Entonces, ante esa intranquilidad, yo creo que nosotros tenemos que generar espacios que permitan dialogar, que permitan conocer. Nos vamos a equivocar porque no somos perfectos. Y yo creo que también tenemos que perderle miedo a esa también postura que nos ha puesto el otro, de que tenemos que ser prácticamente perfectos y que si nosotros decimos una palabra va a ser usado en nuestra contra. Hoy día todo lo que digamos, bueno o malo, es usado en nuestra contra. Así que yo también, Sergio, lo invito a que nos centremos en el territorio y veamos qué alianza podemos hacer, cómo podemos generar canales de informativos, cómo podemos seguir, digamos, desde nuestra palabra protegiendo los territorios. Y eso va a ser inquebrantable. Solamente la naturaleza en algún momento nos va a remover el piso y nos va a decir, yo soy el que manda acá. Pero mientras estemos nosotros como parte articuladora de esos territorios, fomentar el diálogo, la participación, la comunicación va a ser fundamental. Difícil está la carrera, pero la meta no es imposible llegar, así que alentarse nomás, animarse. Yo todavía sigo creyendo y sigo teniendo esperanza de que nosotros podemos, con paciencia. Hemos sido un pueblo que ha resistido históricamente 300 años de guerra, yo creo que nos quedan 1000 años más de guerra todavía y vamos a seguir resistiendo y estamos las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños, articulándonos, volviendo a mirarnos, volviendo a mirar el mar y como dice por ahí un caltufe muy conocido, el mar nos está llamando y a ese llamado tenemos que recurrir todas y todos. Gracias, Joana. Em, Quiero dar la última palabra a Mateo Acuña, que está levantando la mano. Mateo. Gracias, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Mi nombre es Mateo Acuña, soy estudiante universitario de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Y bueno, primero agradecer a la Lamien Persia y Joana por mostrar la lucha, dedicar su tiempo y la vida a la lucha del mar, en la lucha y la protección de la Ñuquemapu y en general, y en protegerle en general la lucha de los pueblos indígenas. Además, agradecer la instancia del conversatorio, del seminario
Y bueno, la pregunta en particular va, ya como veo que está como en términos el conversatorio, es como a la Lamien, Joana o Persia. Al principio mencionaban de que la ley Lafkenche es una esperanza, po, es una ley de esperanza para el pueblo Lafkenche, la posibilidad del Kuma Moguén, del Itrofel Moguén, y mientras para otros, como por ejemplo fue Frey hace unos meses, también en una expo, mencionando que es un obstáculo para el desarrollo, que si me pudieran comentar, nos pudieran comentar por qué es una esperanza, de por qué la ley realmente es una esperanza y tenemos que defenderla, tenemos que mostrar de que realmente es una esperanza del buen vivir de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas. Eso. Quizá Persia quiere contestar. Sí, feliz también, agradecido. Como bien decía Milamien, bueno, esta ley lo que provoca ahora debilitar la protección cultural ambiental en los territorios indígenas, aumentar más bien en la gobernanza costera, ya la presencia de la desigualdad, ¿no? Y reforzar un clima de hostilidad hacia las comunidades que defienden los espacios costeros, así que tenemos que continuar nuevamente con el mensaje, así como hicimos, armamos, digamos, esta ley y asimismo seguiremos trabajando nomás. Pues, así que imagínense, yo llevo ya más de 25 años en la dirigencia y no me cansaré, digamos, de pasearme en las comunidades nuevamente y decirles también, ¿no? Pues sí que sigamos adelante, esto no se acaba, si estamos nosotros, se irá nuestra generación, nuestros hijos están al frente de. Entonces, la esperanza es esa, digamos, de continuar con esta lucha y decir a estos señores que vengan a desmentir. Y yo creo que eso lo vamos a obligar y es una historia que nunca se va a acabar, digamos, de poder fomentar y resguardar nuestro feyento principalmente. La espiritualidad prevalece y seguirá prevaleciendo en nuestros quimones, en nuestros piuques, en nuestros tequechen en las comunidades. Así que eso, agradecido por esta instancia, creo que estamos culminando ya, agradecido por esta instancia y quienes nos hayan escuchado y aquí estamos, abiertos y llanos a seguir conversando. Y la esperanza, como vuelvo a insistir, nunca quedará, sino que seguirá adelante nomás. Y, y eso, fuerza. Mucho enhorabuena a todos y a todas y las distintas instituciones que quieren conversar con nosotros. Estamos llanos a escucharlo y a compartir la experiencia y más que compartir también ayudarnos a reflexionar en las universidades, sobre todo con los futuros gobernantes tal vez que salgan en las universidades. Es importante también que ellos conozcan estas realidades. Frente al Mañum también y eso. Chaltulamien. Muchas gracias a Persia Cheuquenao, a Joana Coñuecar, a la Identidad Lafkenche, al Observatorio Ciudadano, a la Red TICA Chile, a la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar. Muchas gracias por estar acá, por compartir en este muy necesario conversatorio, en estos momentos en que la ley Lafkenche está siendo cuestionada y en proceso de modificación. No habíamos tenido un espacio así, así que creo que estuvo muy bueno, participó mucha gente, hay muchos comentarios en el chat para que los revisen igual y conversaciones y dudas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que les quiero agradecer por por sus ponencias, por los testimonios que nos pudieron compartir y por las completísimas respuestas que le pudieron dar a los participantes. Gracias a los participantes también por sus comentarios, por sus dudas, por su interés, por su respeto. Así que lo dejamos acá. Muchas gracias por venir.